En la Ciudad de México hay 1,500 tianguis que se instalan en las 16 alcaldías, lugares en donde se han encontrado venta de bebidas alcohólicas, celulares de dudosa procedencia, medicamentos y armas de fuego, entre otros. Y dada la magnitud de este establecimiento de tianguis y la cantidad de gente que trabaja ahí, que tenemos una cifra a números cerrados de 266,000 comerciantes en esos 1,500 tianguis de diverso tamaño. Ante esta situación, el gobierno de la Ciudad de México, a través del programa de alcaldías y reordenamiento de la vía pública, han trabajado para eliminar esta venta. Y estos lineamientos tienen como objetivo pues que esos espacios ya tengan el inicio de una reglamentación. Es el inicio. Todavía falta avanzarle más para ser más precisos, sobre todo en su tamaño, que no crezcan indefinidamente, que haya padrones muy claros de cuántos y quiénes son los que venden, qué se vende. Una vez emitidos los lineamientos, se llevaron a cabo 18 operativos en tianguis y vía pública de la capital, donde se han realizado 123 visitas de supervisión. Entre los productos que se han decomisado en estos operativos se encuentran celulares, tablets, laptops, cajas de medicamentos, bebidas alcohólicas, pirotecnia, cigarros y armas de fuego, entre otros. En cada operativo se cuenta con la participación de personal de la Secretaría de Gobierno, Seguridad Ciudadana, de Desarrollo Económico, de Gestión de Riesgos y Protección Civil y la Procuraduría General de Justicia. Mariana Sánchez, 21 Noticias.